Quiero saludar a Roxana Pérez del Castillo, concejala municipal en la ciudad de La Paz. Roxana, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas noches. Le saluda Ángel Careaga. Muy buenas noches, querido Ángel. Un gusto estar aquí con ustedes. Que tengan buenas noches. Un saludo fraterno a todos y todas quienes siguen tu programa. Roxana, primero preguntarle en el contexto, ¿cómo está yendo, cómo sienten la bancada del Movimiento al Socialismo en el Consejo Municipal de La Paz que están llevando adelante su trabajo de fiscalización? Bueno, creo que sí hemos logrado dar un vuelco al Consejo y hacernos sentir, más allá de ser una bancada de minoría, ¿no? Una bancada minoritaria, sin perjuicio de las obstaculizaciones, el haber dejado sin efecto, por ejemplo, la ley de auditoría y fiscalización ha amputado nuestras funciones fiscalizadoras y el alcance, además de las mismas, no impide la fiscalización, pero sí ha mermado nuestras funciones y eso sin duda alguna también refleja la falta de voluntad de rendir cuentas, de transparentar las acciones y la asignación de recursos de la población paceña. Hace unos días estaba Jorge Dulón acá en el estudio, Roxana, y le hacía notar un algo que en La Paz no se vivía hace muchos años. Juan del Granado nos ha mal acostumbrado a pensar que verdaderamente habíamos institucionalizado el municipio paceño, porque a pesar de siempre haber tenido oposiciones, nunca se vieron las escenas que se vieron, ¿no? Ustedes correteando por la calle, tratando de refugiarse en un restaurante, movimientos sociales que normalmente están cerca al Palacio Consistorial, presionando, denuncias de algunas chicanas que se hacen para aprobar algunas normas por parte de algunas fuerzas de oposición. O sea, hemos vuelto a esa imagen tan deteriorada que se tenía antes en la época de Julio Mantilla, de Gaby Candia, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época oscura para la paz. Estamos tratando de hacerle la fuerza necesaria, dar la fuerza necesaria para que la población tenga eco. Sin perjuicio a ello, también es perjudicial el que vivimos aún en una sociedad polarizada y que se escuda detrás de imaginarios colectivos que también gatillan mucho odio, ¿no? Sí quiero aclarar, querido Ángel, que mi persona fue a auxiliar a uno de los concejales. Yo no he sentido la persecución. Sé que han agredido a uno de nuestros concejales de la bancada, que es absolutamente reprochable. Yo he ido a auxiliarlo y lo he sacado para que podamos retornar al Palacio Consistorial, donde estábamos todos los concejales del Movimiento al Socialismo, con excepción de este concejal. Quienes habían abandonado el pleno del consejo eran los concejales de la bancada mayoritaria, irónicamente, porque no querían seguir sesionando. Roxana, quiero pasar a una denuncia que hoy se ha hecho muy visible en los medios de comunicación. Empezó el diputado Roca de Comunidad Ciudadana, luego aparecieron los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, la Asociación de Constructores, haciendo referencia a esta empresa que construye multifamiliares en la ciudad, se llama Las Loritas, y hacen una referencia a que en el Consejo Municipal hubo una aprobación de una nueva norma de uso de suelos que favorece a este tipo de empresas y que por parte de los concejales de oposición y algún concejal de oficialismo, simplemente hubo una abstención en el voto, lo que al no ser un rechazo hizo que la norma se apruebe por mayoría. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mira, querido Ángel, evidentemente se ha presentado una ordenanza municipal después de además 2 semanas de pelear, de nosotros haber sido agredidos física, emocional, en todos los sentidos. Se ha presentado nuevamente una ordenanza municipal por dispensación de trámite. Nosotros desconocíamos de esa ordenanza y como es correcto, uno no puede ni aprobar ni rechazar porque no la conoce. Lo correcto es lo que hemos hecho, señalar que no estábamos de acuerdo con la forma de presentación. No es la primera vez que presentan una norma así, lo han hecho también con el crédito y con varias otras normas.
Entonces no es algo, digamos, poco común en la bancada mayoritaria, sí, más bien es algo bastante eh, común. Es más, el presupuesto, el POA, lo han presentado también por dispensación de trámite, que era parte de nuestras observaciones, y cuando hemos solicitado que lo tratemos partida por partida, lo han rechazado públicamente, o sea, gravísimo. Por el otro lado, este tema, yo todavía estoy analizando la ordenanza municipal, ya he empezado la fiscalización, estoy segura que la bancada del MAS-IPCP también lo va a hacer, y en el momento en el que nosotros tengamos claridad técnica, porque es una ordenanza municipal compleja, pues por supuesto vamos a levantar la voz y vamos a, si el caso correspondiere. Personalmente yo, Ángel, creo que hay que modificar la LUSUS, o sea, data desde hace muchísimo tiempo atrás, y lo cierto es que lamentablemente, que esa es otra lucha que además tú la conoces, Ángel, yo he estado aquí en el programa reclamando justamente eso, es que las empresas constructoras, todas, tienen construcciones irregulares. Mm. En torno a las observaciones de la Loritas, con las que yo también me sumo, em, pero no son las únicas empresas. Y lo grave de todo esto, y lo digo públicamente, son los intereses que hay por detrás. Loritas ha afectado el precio de los departamentos, ¿no? Del mercado inmobiliario. Entonces, hay una movida muy fuerte por empresas constructoras grandes que también tienen construcciones ilegales contra esta empresa que viene a revolucionar el mercado inmobiliario o ha obligado a que las empresas bajen los precios, pero también tiene construcciones fuera de norma, ¿no? Entonces, todos están fuera de norma. Lo que para mí es inaceptable es que el municipio, el ejecutivo, permita que construyan. ¿Por qué permite que construyan si después, cuando nosotros le decimos demuela, nos dicen no, no podemos demoler por el caso Brum y no vamos a demoler? Entonces, ¿cómo es posible que hayan dejado construir fuera de norma? Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que es importante desarrollar, pero desde una mirada planificada, con planificación, las normas, ¿no? De uso territorial, de uso de suelos en nuestro municipio. Ujú. Eso ha sucedido en Santa Cruz, en Cochabamba, y se tiene muchísima inversión, pero bueno, la topografía Sí, de La Paz tiene sus propias características y es importante hacerlo, pero con una mirada de planificación y técnica, por supuesto, sin afectar la seguridad, sin afectar además a diferentes zonas que son residenciales, sin afectar los servicios básicos, lo la entendemos. capacidad de flujo vehicular, hay tantas cosas que pensar. Seguro. Roxana, es un tema verdaderamente amplio y muy complejo, porque una vez más, en la denuncia del diputado Roca hace énfasis en que si los concejales hubieran rechazado en lugar de abstenerse, esa norma no se hubiera aprobado y realmente se hubiera tenido que revisar. Y ahí el diputado Roca habla de una suerte de secuestro y de que los concejales y el Ejecutivo Municipal son rehenes de estas constructoras y que reciben algún beneficio por esto. Por eso es tan delicado y tan complejo que se reciba la noticia de que se han abstenido en lugar de haber rechazado. Pero Eso no es necesito pasar cierto, querido pero Ángel. Perdón que te necesito pasar interrumpa. a un otro tema. Roxana, vamos a darnos la oportunidad para esclarecer bastante bien lo que ha pasado en esa sesión y por qué se han abstenido en lugar de haber rechazado la norma. Seguramente tiene alguna explicación lógica. Pero quiero pasar al tema de los Pumacataris, porque la asambleísta Silva, que es representante del Movimiento al Socialismo y que es ex dirigente del transporte, ha empezado a manejar la información de que va a frenar el funcionamiento del Pumacatari. ¿Qué posición tienen ustedes como bancada en relación a esto? Ángel, voy a responder primero a tu primera suposición. No se hubiera rechazado la norma, ellos tienen mayoría y seguramente, como siempre sucede, la presidenta hubiera simplemente dirimido a favor de la bancada mayoritaria, así que eso no es cierto. Y también es importante señalar que el diputado Roca también responde a empresas constructoras, porque él es un ingeniero civil y tenía empresas constructoras. Entonces, pues también hay mucho que analizar antes de lanzar suposiciones que afectan además a la dignidad de personas y de el trabajo que se viene realizando.
Volviendo al tema de los Puma Cataris, quiero señalarte que el día de hoy ha tenido una conferencia de prensa el asambleísta Mario Silva, conjuntamente con la asambleísta Soledad Pérez, y han aclarado la postura refiriéndose a que ellos únicamente están solicitando un PIE, que eso es parte de sus competencias, son autoridades, y que en ningún momento han planteado la suspensión o eliminación de los servicios. De todos modos, mi persona ha salido públicamente a señalar cuál era mi postura, ¿no? La postura que yo tengo es de defensa de los Puma Cataris. Los Puma Cataris son patrimonio de la población paceña, son además, tienen un sentido de identidad de nuestra población y además han representado una inversión muy importante. Por ende, el servicio tiene que volver a la población, pero en la calidad y con la calidez que se había comprometido. Eso no es lo que está sucediendo el día de hoy. El día de hoy tenemos a nuestros pumitas abandonados por la gestión edil, que irónicamente ahora se llena la boca diciendo que son defensores, cuando hace más de 2 años no han movido un dedo para poder potenciar o mejorar el servicio. Es más, lo han mermado. En este preciso momento, más de 66 buses están parados, parqueados en un terreno del gobierno autónomo municipal por donde es el parque La Ecacota, que se lo conoce como el parque de los monos, y lamentablemente han tenido ya un deterioro por falta de funcionamiento. Bien. Concejala, yo de verdad celebro que haya esta posición crítica y autocrítica también con algunas cosas que luego se vierten en los medios de comunicación y que se tienen que salir a aclarar, ¿no? Pero nada, es grato saber que más bien se está trabajando en una agenda para que los Puma Cataris sigan funcionando. Creo que le brindan un transporte con dignidad a la gente y creo que es un logro enorme que se ha tenido para la paseñidad que no lo podemos perder. Concejala, muchísimas gracias, tenga buen descanso, de verdad un gusto enorme haberla saludado. Muchísimas gracias, querido Ángel. Decirles que además de la fiscalización de nuestros Pumas, estamos planteando un plan integral de transporte, un plan con un servicio de transporte integrado con una mirada metropolitana. Los chiquititis tienen que ser alimentadores de las rutas troncales y tener una interconexión con los teleféricos y los servicios de transporte público tradicional y no tradicional. Eso es. Muchísimas gracias por el No, espacio, por favor. un abrazo grande y que tengas buena noche. Abrazo enorme, buen descanso también, Roxana.